Muy buenos días, bienvenidos a una nueva emisión de Los Siete Locos, con mucho material como siempre. Vamos a hablar de arte, va a estar Marina Oibín en el último bloque, hablando de la muestra de Eduardo Basualdo en el Museo de Arte Moderno. Vamos a hablar de cine con Pablo De Vita. Empezó la Feria de Editores, un acontecimiento editorial que tenemos todos los años en Buenos Aires, creo que es la número 11, de editores independientes. Hay varios de ellos que van a charlar hoy con nosotros. Y empezamos con una escritora que acaba de sacar un nuevo libro y ahí la presentamos. Ángela Pradelli nació en Buenos Aires en 1959, escritora y profesora de letras. Es autora, entre otros títulos, de Combi, El sentido de la lectura, La respiración violenta del mundo y La poética de la seda. Dos soldados es su último libro publicado. Bueno, acá lo tengo, Dos soldados de Ángela Pradelli. Tomás dos casos, son casos reales, testimonios que vos has tomado en uno de los casos. Y lo que los une es la guerra. Es la guerra. Haber combatido en una guerra. Contá vos, ¿cómo surge esto? Surge porque en una sobremesa en Italia, en Génova, yo tengo una familia muy narradora de contar historias, o sea, las sobremesas son muy largas, y hablábamos de la guerra, y que es un tema bastante recurrente aún hoy en Italia y en mi familia. Y entonces en un momento alguien me dijo: tendrías que haber escuchado el testimonio de Pietro Freschi. Y entonces me dicen que ese Pietro Freschi había partido ya de este mundo, pero había dejado su testimonio grabado. Y en los cassettes grandes. El problema es que nadie tenía ya máquina reproductora, así que no tuvimos me lo que digas, hacer. sé de ese problema. Bueno, a veces nos pasa acá también, claro, con los programas viejos. Y entonces, bueno, después logramos el Sestri Levante, que está ahí en la Liguria, frente al mar. Sí, y esa noche cuando lo escuché la primera vez en Génova, la verdad es que me quedé muy impactada por varias cosas. Primero por el contenido, pero también por la forma de narrarlo, y también porque me recordaba mucho a Chekhov, ¿sabes? Chekhov, ¿por qué? Mucho, a quien nunca escuché, por supuesto, pero que leí. Fue mi primer deslumbramiento con la literatura, creo. Y lo sigue siendo, y me recordaba por los silencios, por la manera de narrar, por cómo él iba entre una escena y otra, calculando, aun cuando fuera un testimonio, cómo él iba calculando la tensión. Me impresionó mucho. La emoción. Después, cuando llegué a mi casa en Buenos Aires, lo escuché muchísimas veces, por supuesto, tantas horas de madrugada escuchándolo, y siempre tuve el mismo efecto. Era Chekhov en el oído contándome esa historia. ¿Por qué él habló con un par de chicos? Porque él nunca habló durante 60 años. Bueno, eso yo sé que es bastante común. Es bastante gente que pasó por experiencias tan fuertes no quiere hablar, claro, se encierra. El trauma bélico es muy fuerte. Él volvió de la guerra y su madre le preguntaba, por supuesto. Fíjate que a él lo daban por muerto porque él fue prisionero de los nazis en Rusia. Nadie regresaba, nadie regresaba de la estepa rusa, y nunca le contó nada, tampoco le contó nada a sus hijos, luego a su mujer, a sus nietos. Pero después de 60 años, en una sobremesa, nadie sabe por qué pasó, qué estuvo, que empezó a contar una historia y otra, y fue como desgranando toda su experiencia de la guerra. Pero hubo ahí dos chicos, parientes, no sé quiénes eran. Sus sobrinos le dijeron, ¿por qué no lo grabamos esto? Y él primero dijo, no, por supuesto no. Pero después lo convencieron, improvisaron un estudio de televisión en la sala de su casa, y lo grabaron, por suerte, porque fue muy valioso. ¿Pero era solo audio o también imagen? No, imagen. También imagen, sí. También imagen, y él por momentos tiene que interrumpir porque se emociona, sobre todo cuando habla de los amigos, del hambre, de cómo algún amigo le paró el hambre en algún momento muy trágico de la guerra, ¿no?
El hambre es una constante que aparece. Sí. Bueno, el otro es un combatiente de Malvinas, ¿no? Héctor Roldán. Hay muchas constantes en los dos casos, que son en circunstancias muy distintas, pero es la guerra. Es la guerra, Sí. es la guerra, la desesperación, la muerte cercana, Sí. la muerte joven, porque son Muerte joven. 19 Bueno, el libro años. termina con una especie de balance que vos haces, Ángela, donde hablas eso, que son chicos jóvenes los que se Tienen mandan al 19 frente. años cuando Claro. los mandan a la guerra, ¿no? A hacer cualquier cosa y a soportar cualquier cosa. Uno no se cansa de leer testimonios de Malvinas, que hemos visto muchos, pero he escuchado muchos, pero uno no se cansa de leer. ¿Cómo puede pasar una cosa Es, así? es increíble. Y las estacas y los Y, castigos. los castigos. Y cuando aparecen los ingleses y les dan los camiones de víveres, de comida que estaban ahí, Estaban y no ahí. se los daban. Sí, exactamente. Así Sus fue. propios jefes no se los daban. Tal cual, así fue. Y estaban muertos de hambre. Sí. ¿Por qué así fue. juntaste las dos historias? Bueno, la guerra es una obsesión para mí desde siempre. No sé si porque mi familia inmigrante Sufrió la italiana y entonces la guerra, a pesar de que no se hablaba de la guerra tampoco, pero la guerra está Estaba, en claro. todo, en el Sí. modo en que se prepara una comida, en que se guarda un papelito que se puede volver a utilizar. Los No galpones desperdiciar eran nada. enormes porque todo se guardaba, ¿no? Todo podía servir. Sí. Y tal vez por eso, no lo sé, pero siempre fue una obsesión para mí. Entonces cuando escuché el testimonio de Pietro, bueno, que me encantó, pensé en la guerra que había pasado este país y bueno, por suerte di a través de una amiga que me conectó con Héctor Roldán, a quien yo no conocía, El soldado. El soldado, el segundo testimonio. Héctor, a diferencia de Pietro, sí había querido hablar, pero nadie lo escuchaba. Porque Ese es otro tema. eso es otra cosa que pasó acá, ¿no? Claro, que nadie quería escucharlo. Nadie quería escucharlos. No solamente hablamos de los militares, que eso pasó y que les prohibían No, bueno, hablar. pero los La sociedad. conflictos, los chicos, Y bueno, la les sociedad. prohibieron hablar cuando llegaron. Les prohibieron Cuando hablar, volvieron, sí. exactamente, pero luego cuando ellos querían hablar, la sociedad no los escuchaba. No querían escuchar. No, exactamente. No. No, Y eso es el vivieron un pasado. rechazo durante mucho Sí, tiempo. sí, sí, muy fuerte. Sí. Bueno, terminaron, por supuesto, no Yo podían. leí en alguna parte que hubo más suicidios que muertos en la guerra. Sí, Es así, ¿no es cierto? sí, sí. Bueno, Sí, sí. los posteriores, digo. Más muertos que en el General Belgrano, ¿no? Claro, por el claro. hundimiento del General Sí. Belgrano. Eso Es es tremendo. tremendo. Eso es tremendo. Sí. Es tremendo. O sea, te encontraste con esta persona. Me encontré con el Héctor combatiente Roldán que quería hablar. Sí, y quería hablar. En ese momento él trabajaba como auxiliar del CIE en Adrogué, que es un centro de investigaciones educativas, así que pedimos permiso a su directora, que lo dio, y nos reuníamos en la biblioteca del CIE, que es una casona de Adrogué muy antigua, con paredes y techos muy altos y todas las paredes forradas en libros, y ahí hacíamos nosotros y nos reunimos muchas veces, muchas veces. Ahora vos ya lo has hecho otras veces y supongo que lo vas a seguir haciendo. Algo leí de que ya estás haciendo otro proyecto, que ya nos vas a contar. Pero te interesa especialmente trabajar con los testimonios, Sí, con la oralidad de los testimonios. Mucho. Me interesa sobre todo porque en el pasaje de la oralidad del testimonio a la escritura hay un trabajo muy interesante Seguro. ahí, porque hay que construir una voz. Claro. Digamos, una tiene el testimonio, la desgrabación, pero esa desgrabación no se puede escribir. Sí se puede, pero no es lo que a mí me interesa, digamos. Es nada más que eso. Es una nada más que eso, desgrabación. y curiosamente a la persona que da el testimonio, la desgrabación no se reconoce. No se reconoce. No se halla en esa grabación. Dice, sí. yo dije eso. Claro, no es mi manera de hablar. Exactamente. Y es una desgrabación, o Sí. sea, es muy Textual, fiel, ¿no? claro. Hay una entrevista que Piglia le hace a Walsh en 1970 y Vos lo Walsh... citás acá. Sí, y entonces Piglia le pregunta por el testimonio y Claro. cómo es la tensión entre la literatura y el testimonio. Y en ese momento Walsh ya lo dice, alguna vez se va a reconocer que en el testimonio, en la escritura de un testimonio, se trabajan las mismas, que requiere de las mismas técnicas que la literatura de ficción, Claro, o que la claro, escritura de ficción, por supuesto. en el armado, ¿no? Y es así. Y es Y así. es realmente así. Ah. Ahora, claro, como es una construcción de una voz, luego cuando la persona lo lee,
la persona que se tiene que reconocer ahí. Entonces ahí hay también todo un desafío. Por supuesto, es una responsabilidad también. Y es una responsabilidad. Tomás la voz de esa persona. Sí, y además hay que corregir muchas cosas porque entre a veces lo que una quiere decir cuando da su testimonio y lo que finalmente dice, hay una diferencia. Y lo que otra persona escucha de lo que alguien, también hay otra diferencia. O lo que, ¿y qué haces ahí con yo me reúno. ¿Lo interpretás? Yo me reúno. Muchas veces. ¿Volvés a pedirle? Sí, nos reunimos, leemos, a veces leemos juntos, a veces no, depende. Y corregimos todo lo que haya que corregir para que la persona. Con mucho respeto, claro. Mucho respeto. Para mí lo más importante es esa persona y ese testimonio. Seguro. Quien escribe ahí desaparece totalmente. Desaparece, pero está, ¿no? Claro. Es fundamental el rol, digo. Sí, pero quiero decir, no está, esa presencia no es fuerte ahí, sino en la escritura. No se hace evidente, claro. Es así. ¿Y ahora sobre qué estás trabajando? Yo leí algo. Y ahora estoy trabajando sobre testimonios de personas que han pasado sus infancias durante la Shoah. ¿Qué te parece? Que son los últimos testigos. Claro, porque además ya no quedan tantos. Son pocos. Tomé testimonios acá en la Argentina y también en otros países. El Zoom de la cuarentena vino bien para eso. Así que hay también franceses que están viviendo en Estados Unidos en este momento, o gente que yo no lo sabía, y eso que estuve viviendo por una beca en Shanghái. Hubo un gueto en Shanghái, yo no lo sabía, y hay una persona en la Argentina, ella dio su testimonio, que estuvo en ese gueto de Shanghái, un alemán, bueno, ahora es argentino. Qué investigación también, ¿no? Sí. Localizarlos. Sí, fascinante. Sí, me imagino. Muy, muy ¿Está hermoso. avanzado ya eso? Está terminado el libro y estoy en la etapa de corrección. Porque este libro salió, no sé si salió antes o después de la invasión rusa. Mira, ese libro iba a salir mucho antes, salió en abril, iba a salir mucho antes. Claro, con la pandemia y todo. Claro, y porque yo me fui atrasando y mi editora es Mercedes Huiraldes, que es escritora y además es excelente y te entiende y todas las veces que le dije necesito un tiempo más me dijo que sí. Bueno, en esos atrasos coincidió la salida del libro con la guerra, una coincidencia horrible. Y yo el día que me levanté y leí las noticias y no podía creer porque todo lo que veía y escuchaba está ahí. Claro. Le escribí un mensaje a mi editora y Mercedes me dijo, a mí me está pasando lo mismo, no puedo creerlo. Así que, no sé, ese azar que a veces juega y no sé. O que hay muchas más guerras de las que uno querría o soportaría, ¿no? Sí. También es eso. También es eso, sí. Bueno, el otro día se presentó el libro, lo presentó Guillermo Sacomano. Lo presentó Guillermo Sacomano, tuvimos una conversación ahí muy linda, hubo mucha gente, estuvo muy bien todo. Bueno, ¿y el otro cuándo va a salir el nuevo? Y no tenemos fecha todavía, pero ya... El año que viene. El año que viene probablemente. Bueno, me alegro mucho que hayas venido, felicitaciones. Acuérdese, 2 soldados es el nuevo libro de Ángela Pradelli, 2 testimonios de soldados, de gente que estuvo en la guerra, jóvenes, chicos, de menos de 20 años, ¿no? Gracias, Ángela. Gracias a vos, Cristina, por la invitación y la conversación, como siempre. Al contrario, te esperamos con el próximo libro. Dale, buenísimo, gracias. Y ahora me voy a charlar con Pablo De Vita, que creo que lo tenemos por ahí, porque vamos a hablar de cine. ¿Estás ahí, Pablo? Ahí está. ¿Qué tal, Cristina? ¿Cómo estás? Qué gusto saludarte desde la dorada lejanía de República Checa en el festival denominado Letní Filmové Škola, que es llamada Uherské Hradiště. Puede parecer muy lejano al tema que vamos a tocar de manera conjunta, pero debo decirte que este festival ha recibido la visita de Jim Sheridan, otro irlandés famoso del mundo del cine, aquel que dirigió Mi pie izquierdo, que dirigió En el nombre del padre, un gran director del mundo del cine, él de la República de Irlanda, a diferencia de Kenneth Branagh, que proviene de Irlanda del Norte y quien es la figura que nos ocupa, ¿no? Eso es, porque yo quería hablar del film Todo es cierto, que lo vi hace unos días, sé que creo que es de 2018, o sea, de antes de la pandemia, pero fue un gran descubrimiento y digo, vamos a charlar con Pablo. Entonces lo llamo a Pablo y me entero que está
paseando por Europa o trabajando en Europa. Parece que hace un calor tremendo y sigue, pero bueno, se te ve bien. Acá en pantalla se te ve bien. Hablemos un poco de Kenneth Branagh y de esta película que me pareció maravillosa porque toma los últimos años de William Shakespeare, cuando después del incendio del Teatro del Globo vuelve a su pueblo natal, Stratford-on-Avon, y a partir de ahí la historia. Te quiero escuchar tu comentario. Exactamente, Cristina. Creo que es un perfecto epílogo, si bien suponemos que va a volver Kenneth Branagh al mundo de William Shakespeare en algún momento, pero por lo menos con esta película, All is True, todo es cierto, se dio el inmenso placer de componer a William Shakespeare para la pantalla. Él hace de Shakespeare. Al principio me costó reconocerlo porque está muy maquillado, ¿no? Sí, muy cambiado. Sí, exactamente. Muy maquillado. La película lamentablemente no tuvo estreno comercial en la Argentina, sí se la vio dentro de la programación del Bafisi hace un par de años. Ajá. Y me parece que realmente resume de manera vibrante y de manera muy inteligente la trayectoria de Branagh, coronando también su vínculo con Shakespeare, que es absolutamente vital para la historia del cine, ¿no? También. Tiene ese Hamlet también maravilloso, tiene un Hamlet de 4 horas, ¿no? Maravilloso. Exactamente. Se puede ver, Hamlet, yo lo vi por streaming, en alguna de las plataformas está. Está en HBO Max, Hamlet, sí. Y me parece que es muy bueno señalar esta invitación porque, bueno, a pesar de las diferencias que existen en cuanto al tratamiento que toma Branagh con respecto a este Hamlet, que lo traslada de la Dinamarca medieval a un palacio en el siglo XIX, creo que resume un poco lo que significa el amor inmenso que tiene Branagh por Shakespeare, porque consigue realizar la versión integral de Hamlet, a diferencia de aquella memorable de Laurence Olivier, sí, que era una adaptación para la pantalla grande. Acá está, ¿no? El Aquí texto la fidelidad íntegro, no está tocado para nada, ¿no es cierto? Está todo el texto. Para nada. Solo si está como ambientado en otra época y también tiene un reparto impresionante. Impresionante, ahí están muchísimos actores y de distintas extracciones, ¿no? Sorprende sí, también por eso. Charlton Heston, Jack Lemmon, sí. Robin Williams. Jack Lemmon, hay una mezcla, bueno, Julie Christie, ¿no? Sí, por supuesto. Pero es una película absolutamente memorable que también silvana en la trayectoria de Kenneth Branagh, porque hay algo que es muy interesante de señalar, y recuerdo la visita de Kenneth Branagh al Festival de Pantalla Pinamar hace 15 años. Estuvo en la Argentina, vos lo entrevistaste ahí, ¿no es cierto? Estuvo en la Argentina, no lo entrevisté, pero sí presenté la película, su versión de La Flauta Mágica. Qué lindo. Que es otra adaptación muy particular ambientada en el escenario de la Primera Guerra Mundial. Sí. Pero había algo que era muy interesante que él destacaba de su vínculo y de su amor por Shakespeare, que es que en 1976 Branagh decide ser actor cuando va a ver Hamlet al teatro y se encuentra con un actor descomunal que después trabajó en varias películas de Branagh, que es Derek Jacobi. Entonces, a partir de ese momento, él se interesa por la actuación, luego ingresa con 26 años a la Royal Shakespeare Academy, a la Royal Shakespeare Company, perdón, y él comienza a trabajar este vínculo que lo va a denominar como el nuevo Laurence Olivier. Claro. En 1989 accede finalmente a realizar una película, esta es Enrique V, y ahí nuevamente, bueno, convoca a Derek Jacobi para que también se integre al reparto, y a partir de ahí va a construir un universo de Shakespeare para el cine solamente asimilable en cantidad o en volumen a lo que significó Laurence Olivier, claro, para también pantalla grande, pero a diferencia de Laurence Olivier lo va a dotar de un gusto nuevo. Branagh decía siempre que buscaba llevar lo popular o reencontrar lo popular que hay en Shakespeare. Sí. Y me parece que su cine es vivo testimonio de esto y que en buena medida All is True, que se puede ver ahora en la plataforma de Netflix, corona un poco esta relación
que ha establecido con Shakespeare un director realmente fantástico y un gran actor como es Kenneth Branagh, ¿no? Sí, y digamos que no se limitó a eso, porque además hizo Belfast, que fue una película fantástica que pudimos ver no hace tanto, las adaptaciones de Agatha Christie, o sea, salta también por temas muy diversos, ¿no? Y va también al cine comercial, digo, ha integrado elencos de los grandes tanques de Hollywood, se ha permitido hacer películas de guerra como Operación Valquiria. Digo, es muy, muy versátil lo que significa la impronta de Branagh que le entrega a la pantalla grande, pero hay que destacar que siempre él le da a todo un toque de calidad. Absolutamente. Así sea una película meramente comercial, como Wild West, o un gran drama shakespeariano como ha hecho con Otelo o con el mismo Hamlet que hablábamos antes. A todo le da un toque de calidad formidable. Creo que es uno de los grandes últimos creadores que ha brindado el cine y sobre todo a partir de la conexión que establece con la narrativa clásica, ¿no? Y sobre todo a partir de esa idea que había establecido Harold Bloom con respecto a Shakespeare, que decía que era el inventor de la personalidad humana, ¿no? Bloom era un fanático total de Shakespeare y me parece que esa cita le va muy bien también a Kenneth Branagh, otro confeso admirador, por supuesto, de Shakespeare, como ha demostrado tantas veces en la pantalla grande. Y la seguirá demostrando, supongo. Por el momento, entonces, recomendamos, en Netflix está Todo es cierto, All is True, de Kenneth Branagh. Gracias, Pablo, que siga bien tu viaje. Ya nos veremos a la vuelta. Un gusto, como siempre, saludarte, Cristina, y agrego simplemente dos grandes Shakespeare en la pantalla grande. Akira Kurosawa con Ran y Trono de Fuego, y dos películas que están en la plataforma de Arkino en YouTube, que son de Grigory Kosinsev y son Hamlet y Rey Lear. Dos grandes trabajos que brindó la cinematografía rusa hace muchos años y que también están disponibles gratis en el canal de YouTube de Arkino para quien quiera ver. Bueno, muy buen dato y muchas gracias. Bueno, me tengo que ir al corte. Gracias, Pablo. Enseguida volvemos. Bueno, ya estamos en plena feria de editores. Es la número 11 este año, 11 años, ¿no es cierto? De la feria de editores, un emprendimiento de las editoriales independientes que crece y crece y bueno, es la oportunidad para hablar un poco de todo esto con 3 editores independientes, los puedo llamar así, no se entiende bien qué son editores, pero ahora lo vamos a hablar. Y una autora querida como es Bettina González, que publica en los grandes grupos y también en una editorial independiente como Gog y Magog. Sacó este libro, La obligación de ser genial, y participa también en la Feria de Editores. Este año se hace en un nuevo lugar. ¿Quién me va a contar dónde se hace? En el complejo Art Media, que queda en Corrientes y Dorrego. Lo que pasa es que crece y crece esta feria y cada vez necesita espacios más grandes. Corrientes y Dorrego. Con entrada gratuita como siempre. Viernes, sábado, hoy y domingo mañana termina. ¿Están desde el principio, Diego? Estamos desde que... Sí, estamos desde el principio. La feria de editores fue creciendo de una manera con magnitudes impresionantes. Siempre es prácticamente un sello de la feria que haya unas colas larguísimas, pero que fluyen. No es que son las colas que se estancan ni las filas que se quedan ahí, pero la gente tiene la oportunidad en esta feria de descubrir nuevas editoriales que quizás no tienen tanta distribución en librerías, y esta es la particularidad de la feria y quizás su mayor virtud, es mostrar la bibliodiversidad que hay en la edición en Argentina, y eso es hermoso. Impresionante, es que además es impresionante la cantidad. Sí, surgen proyectos muy sólidos, proyectos muy chiquitos, pero que tienen un empuje realmente Algunos fantástico. Empezaron, ¿no es cierto?, con 2001, con la crisis, ¿no es cierto? Ahí empiezan las editoriales independientes. Y toman un rol fundamental, porque editan libros que si no existirían. Sí, y además es una potencia que me parece que cuando hablas con actores en todo el mundo es realmente muy impresionante lo que pasa en Argentina. O sea, las editoriales independientes tienen una capacidad de llegada, una capacidad de
son muy flexibles y a la vez tienen una capacidad para publicar realmente autores y marcar cierta agenda que es la discusión que hay siempre en el mercado y en la industria. O sea, cuál es la función que cumplen los grandes grupos y cuál es la función que cumplen estas editoriales llamadas independientes. O sea, a la vez recuperamos la figura tradicional del editor, ¿no? En ese sentido somos algo muy nuevo y somos algo muy tradicional. Quizá con todos los movimientos que hubo en todo el mundo en la industria editorial, con las concentraciones, los grandes grupos donde las figuras del editor, de los editores, se difuminaron. Nosotros creo que ahí hay una coincidencia bastante significativa en la aparición de la edición independiente y en la proliferación de proyectos de pequeña, mediana y de escala, o sea, todos... los proyectos son muy diversos, de características muy distintas, pero también queremos estar en todas las librerías, queremos hacer proyectos sustentables y profesionales. ¿Mucho? Y yo creo que en los últimos años cambió, hay mucha mayor presencia de edición independiente en las librerías, tenemos una excelente relación con los libreros y las libreras, con las cadenas también. Eso depende un poco del proyecto. Hay proyectos más artesanales, más pequeñitos, que por ahí no necesitan estar tanto en librerías o estar en una cadena. Y hay otros proyectos independientes que manejan otra escala que a nosotros sí nos interesa. Sí, hay varios circuitos también. O sea, claro, el trabajo para llegar a todas las librerías a las que llegan proyectos como Sigilo o Ampersand realmente es un trabajo descomunal que se hace para poder estar, para poder reponer, para que esos libros sean visibles dentro de la cantidad de libros nuevos que aparecen mes a mes. ¿Qué te parece? Tiene que costar mucho. Es un gran trabajo, digo. Sí, pero tenemos una ventaja, perdón, esto siempre me gusta señalarlo, que es la red fantástica de librerías afines que tenemos en todo el país. Librerías independientes. Exactamente, también, claro. Sí. Claro. Y eso nos ayudó y nos empujó mucho desde el comienzo de nuestros proyectos, ¿no? Sí, es un trabajo que se hace en conjunto, ¿no? O sea, sin las librerías no podríamos hacerlo y nosotros también le estamos dando a las librerías realmente títulos que les vienen bien. Claro. Sí, no se encuentran en otro lado. Sí, así como hay un catálogo de los editores que publican sus libros en base a su criterio, creo que también hay una especie de librerías de autor por supuesto, que se preocupan por la edición independiente, ¿no? Sí, eso es muy interesante para proyectos pequeños, quizás como el nuestro, como el de Calos. Contá vos lo que haces, Ariel. Nosotros hacemos publicaciones de poesía y de literatura en particular, en pequeñas tiradas, con una vieja imprenta artesanal que perteneció a un maestro tipógrafo, Rubén Lapola, que falleció este año. Y bueno, publicamos más que nada ediciones de autores argentinos y traducciones de Nos conocimos, ¿te acordás? En un acto en la Biblioteca Nacional. Sí, en el 2019 nosotros presentamos Filifor Forrado de Niño, de Vítor Gombrowicz, en una edición ilustrada con grabados originales. Preciosa. Y ahí tuve la suerte de que hicieras la presentación. Hace unos años ya de esto, sí. Bueno, yo quiero que me muestren un poco los libros. Mostrame vos primero. Sí, cómo no. Bueno, nos trajo uno de una querida amiga y colega Así es. que trabaja en esta casa, Nora Chirón. Quiero verlo. Mirá, sí. De Nora. Compañera nuestra, Prisma Imaginario de Nora Chirón, el libro de poesías. ¿Qué más? De Jacobo Fichman, Metapoemas. Son 5 poemas. Pero además mirá qué ediciones, ¿no? Pero realmente son excelentes. Ese es un librito que es una segunda edición, lo publicamos primero en el 2015. Eran 5 poemas inéditos que sacamos del archivo de un amigo de Fichman. Sí. Y bueno, nos lo pidieron tanto que dijimos, bueno, para la FED lanzamos la segunda tirada. Nos jugamos. Sí. ¿Y hay público para estos libros? Sí, hay público porque la gente valora mucho la presentación gráfica, así como pasa también en casi todas las editoriales. Nosotros tenemos el plus de que a veces los papeles son artesanales con los que trabajamos, la composición es manual y en algunas ocasiones los libros son ilustrados por artistas contemporáneos argentinos y bueno, eso también le da un plus extra. ¿Siguen existiendo figuras como los bibliófilos? ¿Hay bibliófilos? No, yo creo que no. Ya no. Lamentablemente no hay bibliófilos. Había un club de bibliófilos. Claro, la Sociedad de Bibliófilos Argentinos. Claro, sí. Yo formé parte, se está desintegrando, para decirlo así. Es que nos reímos por no llorar, ¿no? ¿Qué sé yo? No, pero yo creo que hay una nueva especie de bibliofilia que también se da por el coleccionismo de otro tipo de libros, que digamos, la tradición del libro bibliófilo habla del libro artesanal y de la confección manual del libro,
pero perfectamente se puede extender con otros criterios a libros bien editados. Bueno, que eso acá, es lo importante. Acá tenemos, claro, como el de los compañeros. Claro. Sí. Bueno, quiero escuchar un poco a Maxi. Bueno, Sigilo arrancó en el 2014. ¿Vos solo arrancaste con Sigilo? Arranqué, no, con otras 2 personas, después se alejaron de la editorial. Ahora estoy trabajando con Adam, que es mi socio, que vive y trabaja con la editorial en Madrid. Entonces nosotros publicamos en Argentina y publicamos en España. Y desde ahí tratamos de llegar a toda Latinoamérica. Sí. Y bueno, los primeros años fueron muy difíciles. Desde el 2018 más o menos empezamos a sentarnos y a publicar más. Y ahora estamos publicando 8 o 10 títulos por año. Y nuestro fuerte, lo que más nos interesa, donde más creemos que tenemos para aportar, es en la ficción contemporánea, argentina, latinoamericana y también novelas y cuentos en traducción, ¿no? Publicaron a Valeria Luiselli, que fue, a ver, de pronto se un boom total, sí. Desierto Sonoro. ¿Cuántos años hace? ¿3 o 4? 2019. 2019. Sí. Y decime, ¿vos la descubriste? Porque No, o acá sea, no yo era lector de Valeria desde el primer libro, era muy fan, yo siempre seguí la literatura. Los libros estos que ella hacía de los testimonios de los migrantes. Antes también. Papeles falsos. Papeles falsos, los ingrávidos que salían por Sexto Piso. La verdad es que... ¿Se consiguen esos libros? ¿Se pueden? Sí, se consiguen, incluso se hicieron reediciones locales hace poquito, el año pasado, un poco a partir del éxito que tuvo Desierto Sonoro. Es una gran autora. Sí, es extraordinaria. Siempre lo fue, empezó a escribir de jovencita, a los 26, 27 años. Sí. Yo la descubrí en ese momento y la seguí durante todos estos años y la verdad que Sigilo tuvo mucha suerte porque fue la gente de Valeria la que nos ofreció Desierto Sonoro. La verdad que sí. Muy bien. Pero ella estaba interesada en llegar. ¿Puedo preguntar esto? ¿Ese libro se vendió mucho? Sí, se vendió muy bien. Sí, ¿Pero qué es muy bien? Creo que llegó a los 10.000 ejemplares. Es un montón. Hoy en día es un montón. Sí. Y además tiene 2, 3 años, o sea, se sigue vendiendo. Sí, se va a seguir vendiendo. Es un libro que, como llamamos, es un libro de fondo. Además es interesante, perdón que me meta, pero a Valeria también la conozco bastante y es interesante lo que hizo la gente de Valeria, que fue que Desierto Sonoro se publica en diferentes editoriales independientes en Latinoamérica, ¿no? Fue así. Sí, perdón que te corrija. En realidad, ella está interesada en conseguir una editorial independiente en Argentina. Creo que no salió porque Sexto Piso tiene distribución en toda Latinoamérica, pero no llegaba tan bien en ese momento a la Argentina. Y ella tenía ganas, obviamente, Buenos Aires es un polo, la Argentina es un polo cultural muy importante, tenía ganas de llegar de manera más fluida y más abierta, y por eso eligió una editorial independiente. O sea, hay autores que están Sí, eso es muy común. Son estrategias muy comunes hoy en día. No solo son estrategias, o sea, a mí me parece que lo que dijo Maxi, el rol del editor, el editor independiente es muy importante, porque por ejemplo, yo sigo publicando en Tusquets, pero claramente Tusquets no tiene un espacio para todos los libros que a mí se me puedan ocurrir. Claro. Por ejemplo, como hubiera publicado. Y claro que no, porque es un libro de ensayos, es un libro que habla de escritura, que está dirigido a otro público, creo, entonces es importante que haya otros lugares, porque bueno, es verdad que los editores independientes acompañan la obra de las autoras desde otro lugar, ¿no? O sea, no están esperando tal vez un producto que se repite, sino acompañando un proceso creativo. Claro, y arriesgando si hace falta o lo que fuera. Y además, como nos interesa que los libros circulen y que se vendan, tratamos de garantizar de que los libros estén todo el tiempo, o sea, en todo lo que dure el plazo del contrato, en librerías, cosa que a veces no pasa con las grandes editoriales. Seguro. Eso también es otra ventaja que estamos ofreciendo en la edición independiente. ¿Qué pasó con Dolores Reyes? Otro descubrimiento de Sigilo. Bueno, Dolores es un fenómeno que que rompe con todas las expectativas que uno podría haber llegado a tener, ¿no? Nosotros confiábamos muchísimo en la novela, nos parecía que tenía una potencia expresiva y de innovación en relación con lo que se leía en ese momento, pero de ninguna manera íbamos a creer que iba a ser un fenómeno a escala mundial, digamos. No sé, tiene
fue vendida a 20 lenguas. Sí, ella está viajando constantemente. Sí, se está haciendo una serie en México ahora. ¿En serio? Sí. Me alegro mucho, de verdad. Sí. Y bueno, y le cambió la vida y está escribiendo, o sea... Y a nosotros también nos cambió la vida, ¿no? Porque fue un fenómeno tan grande, nos da respaldo, proyección. ¿Y va a seguir con ustedes? Sí, estamos viendo ahí, estamos charlando. La próxima novela de Dolores Reyes. A ver, yo la conocí porque para una feria de editores, un caso como el de hoy, digo, bueno, querría que vinieran algunos autores nuevos, qué sé yo, y apareció Dolores Reyes, que acababa de salir con Tierra, yo no la había leído ni había oído hablar. Y así fue que la conocí, a partir de ahí la leí, bueno, y todo lo demás, ¿no? Y fue una cosa muy curiosa, fue en el 2019 también, claro, justo antes de y la publicamos en la Feria del Libro de Buenos Aires, y empezaron a llegar las chicas, que no sé cómo se habían enterado del libro, y empezaron a buscarlo, y ya fue el más vendido del stand, o uno de los más vendidos en ese momento. O sea, fue un fenómeno bastante misterioso, independientemente de la calidad del libro, ¿no? Por eso, debe influir también las características del autor. Sí, pasó, Dolores con lo sabemos bien, Borges era, además de ser Borges, era un personaje, ¿no? En sí mismo. O Mujica Lainez. Y Dolores tiene una presencia muy cautivante. Claro, muy es ella fuerza, también, además de lo excelente escritora que es el personaje, ¿no? Sí. ¿Cómo hacen en Ampersand? Que publican también, es como el caso de Bettina, publican autores que además publican en Sí, tenemos muchas... esa colección que a mí me gusta tanto. Lectores. ¿No? La colección Lectores es una colección de autobiografías de grandes escritores que publican su historia de lecturas, ¿no? Su vida de lecturas, cómo empezaron a leer, cómo se construyeron como autores. Pero vos viste, Diego, que cada uno lo toma para el lado que le parece. Y eso es maravilloso. Porque está bueno. Son muy distintos entre sí los libros. Es que uno de los miedos que teníamos era, bueno, pero va a ser siempre el mismo libro, porque uno piensa que todos leyeron... la colección Robin Hood. Claro, pero no, es realmente apasionante y es hermoso cuando llega ese libro. A ver cómo me vas a sorprender, ¿no? Como nos sorprendió María Moreno, como nos sorprendió ¿Cuántas publicaron ya? Un montón. Y sí, ya más o menos 9 y estamos además publicando a Margot Glantz, que viene para la FED, va a estar cerrando también, la FED mañana. Sí. Y una escritora mexicana hermosa, que es hermoso escucharla. Publicó en esa colección, es verdad. Sí, el texto encuentra un cuerpo. Y es una colección que sigue creciendo, que se convierte casi en una colección canónica y nos gusta mucho porque son libros chiquitos, pero escritos especialmente para nosotros. Y bueno, nosotros lo que cuesta es convocar a los autores también, porque... tienen que tener ganas de escribir sobre eso, los tratamos de convencer. Bueno, ahora el año que viene vamos a publicar a Ignacio Echevarría, que es un gran crítico español, porque nosotros también nos estamos llegando a España. Sí, queríamos llegar con más fuerza. Ya la editorial cumple 10 años este año, es un proyecto que empieza Ana Mosqueda, un proyecto personal, y fue creciendo y estamos llegando a todo el territorio de América Latina y a España con mucha más fuerza a partir de ahora. ¿Qué es este libro que no lo conozco? Y este es el Atlas de Botánica, es nuestro último hit, que es el Atlas de Botánica Argentina, que es... Ampersand es una editorial dedicada a la historia del libro, de la edición y amantes de los libros. Este Atlas es un homenaje a un gran libro de botánicas que es el Genera Species Plantarum Argentinarum, que es un libro que empezó a publicarse más o menos en el 43-45 y siguió hasta el 55, y es en gran formato con un intento de hacer un plantarum, es decir, un relevamiento de toda la flora y las plantas de la Argentina autóctonas. Nosotros hicimos una selección con esas ilustraciones de las plantas. Tiene ilustraciones. Ah, mira qué lindo libro. Sí. Y esto es un proyecto que se hizo en el... ¿Cómo podemos hacer? A ver, acá. En el Instituto Lillo de Tucumán, que es el mayor instituto de botánica de la Argentina. Ahora, estos libros tienen un costo alto, ¿no es cierto? Tienen un costo alto, sí. Y hay un público, se venden. Yo creo que cuanto más raros son los libros que hacemos, mejor se venden. Mirá vos. Y eso es raro.
Vos te reís porque algo de eso hay, Sí, ¿no? comparto ese criterio. Claro. Es que ellos no apuntan al bestseller instantáneo, apuntan al largo plazo, que está muy bien. Hablando de bestseller instantáneo, yo quiero hablar un poquito de La obligación de ser genial. Bueno, no sé si es un bestseller instantáneo. Sí que se vendió más de lo que esperábamos. Pero es Sí. porque tengo que decirlo, es un libro muy entretenido de leer, además de todo, Bueno. de muchas virtudes que tiene, porque toma temas muy profundos. Sí. El arraigo en un país extranjero, cómo se adapta un escritor a una lengua híbrida que es su lengua más la otra. Bettina vivió muchos años en Estados Unidos. ¿Contás episodios de tu propia vida? Sí, es más Y así- autobiográfico de lo que había planeado, es Me verdad. Tiene imagino, una pero sección muy autobiográfica, sí. Me di cuenta, porque largás y bueno, y va saliendo, pero naturalmente, porque planteas los problemas y bueno. Es que la a vos escritura es la abierta. vida, ¿viste? Vos pensás que empezás a escribir sobre escritura y tenés que contar algo de la vida también. Claro, porque es tu vida. Y sí. Porque es tu vida. Pero bueno, ¿Qué quiere decir la obligación de ser la genial? obligación Las mujeres de ser tenemos la genial obligación es de una ser frase de genial. Ricardo Piglia que él usa para hablar de Marechal y yo me apropié de esa frase porque él sostiene en un ensayo que Marechal, en el momento que es exiliado por la gente del Grupo Sur, porque Por el por el peronismo, se encierra a escribir La Dama en Buenos Aires y Piglia dice, bueno, tenía la obligación de ser genial. El escritor marginado siempre tiene la obligación de ser genial, porque escribe desde afuera, tiene que crear su propio sistema, ¿no? Que en definitiva la mejor definición de genio es esa, alguien que crea un sistema propio. Entonces eso me hizo pensar, esa frase de Piglia, en qué pasaba con las mujeres que habían sido marginadas durante tanto tiempo del canon, y cómo muchas mujeres que a mí me gustan, muchas escritoras, María Negroni, Esther Cross, Beatriz Viñoli, han creado obra absolutamente extraordinaria, que no se lee en ese canon, ¿no? Que tiene que ver con apropiarse de ese lugar de los márgenes y hacerlo jugar a su favor. Ahí está. Y con respecto a este multilingüismo y todos los problemas que tuviste, Sí. ¿dónde vivías? ¿En Pittsburgh? Viví Era en Pittsburgh más que en El Paso. En El Paso viví 3 años, en Pittsburgh más, 6 años y medio. 6 años Sí. y medio. Y ahí sí Con fue temperaturas tremendas. las temperaturas Con- y los días grises, pero también el inglés, la omnipresencia del inglés, porque en la frontera con México eso era menos chocante. Y en Pittsburgh sí viví lo que era Estados Unidos verdadero, digamos. Y bueno, Pero creo la que ese relación ensayo, de todo esto con la lengua, ¿no? Para un escritor. ese ensayo me hizo pensar en cómo cambió mi forma de escribir, básicamente. Sí. A partir de esa influencia del inglés, que al principio una la puede vivir como una pérdida del español nativo, pero para mí fue una ganancia en realidad de empezar a cuestionar ciertos usos naturales que hacemos de la lengua, ¿no? Entonces crear un lenguaje propio, que es lo que hace cualquier escritora. Y ahí surge América Alucinada, ¿no? Claro, ese es el primer libro Ajá. raro que escribí, digamos. Un libro raro. Un libro que tiene, para empezar, es una ciudad ficcional de Estados Unidos, entonces, Sí. ¿cuál es el lenguaje con el que hay que escribirlo? Claro. ¿Qué tipo de español debería usar? Y yo dejé que eso fluyera naturalmente, es un español hecho de españoles, porque la verdad es que cuando vivís afuera no solo tenés la lengua inglesa, sino todos tus colegas, todos tus amigos que vienen de otros lados, Perú, Costa Rica, Colombia, y yo iba incorporando ritmos de esos lenguajes. Entonces, además de la interferencia medio permanente del inglés, que la empecé también a hacer jugar a mi favor, también están todos esos términos y esos ritmos en los que yo vivía, ¿no? Entonces se generó una especie de lenguaje extraño. Que en Todo eso definitiva- está contado en este libro, pero es interesantísimo realmente de leer. Y se va a encontrar acá en la Feria de Editores, va a estar, por supuesto. Claro, en el stand de Gog y Magog. En el stand de Gog y Magog. No deje de buscarlo. Me enteré que están haciendo un proyecto de literatura conjunta con Esther Cross, ¿es Estamos cierto? escribiendo un libro con ¿A Esther que ya cuatro está manos? terminado. ¿Ya ¿no? está terminado? Ya está terminado, estamos ahí en la última corrección. ¿Y qué es Sí. una novela? Se lee como una novela, pero es un libro de no ficción. Ajá. Sobre, les voy a tirar, literatura y ocultismo. Ah, qué bueno. interesante. ¿Y quién lo va a editar ese libro? 6 Barral. 6 Barral. Sí. Ahí volvemos al camino tradicional. Hemos vuelto, sí. Además es linda la idea de escribir a 4 manos. Es ¿no? hermosa. Es linda, pero es hermosa. arriesgada Es- también. ¿eh? Sí, es Sí. infrecuente. además. Arriesgamos la amistad y ganamos. Fue maravilloso. Bueno, sí. esperamos ese libro y mañana termina la feria, Sí, mucha suerte sí, ahí. Muchas gracias. Y muchas felicitaciones, de verdad, Bueno. sinceramente, por el trabajo que hacen. Gracias. Muchas ¿no? gracias. Gracias. Muchas Porque gracias. ahora es más simple, pero tiene que haber sido muy, muy complicado Sí, sí, sí. sí. lograrlo. Sí. Sí, sí, sí.
¿Cómo era? Repitamos la dirección por así. Si alguien no la anotó, ¿quién la tiene a mano? Complejo Art Media 2000... Corrientes y Dorrego, es lo más Corrientes fácil. 6271, leo En por la Avenida acá. Corrientes. De 14 a 21. Van a regalar, para la gente dentro que de un está rato esperando. empieza y mañana. Para la gente que está esperando, le regalan, prepararon la organización de Godot y de la feria, preparó un librito para que lean en la puerta. Ah, muy lindo. bien. Sí. Ah, Siempre tienen esas ideas, sorpresas. Y no hablamos nada del libro de Marcelo Cohen, es el pero va a libro, venir bueno, Marcelo Cohen pronto, así sí, que ahí es hablaremos. el último libro, Llanto Verde. Publicaron a Marcelo Cohen. Bueno, Sí. no me queda nada. No. Nos vamos al corte. Dentro de un rato empieza y sigue mañana, ¿no? Así es. Suerte. Muchas gracias. Ya volvemos, no se van. Último bloque del programa, vamos a hablar de arte con Marina Oibín, que anda por ahí. ¿Cómo estás, Marina? ¿Cómo estás, Cristina? ¿Qué tal? Lo más bien, vamos a charlar un poco de la muestra de Eduardo Basualdo en el Museo de Arte Moderno. Una muestra maravillosa, la verdad es que recomiendo que vayan porque el trabajo que hizo Eduardo es muy, muy magnífico. Hay una instalación, una mega instalación, también dibujos y también intervino todo el diseño museográfico. Hay paredes inclinadas, bueno, toda una serie de detalles muy impresionantes. Los dibujos los empezó a hacer ya desde antes de la pandemia, pero tienen que ver con esa idea de mirar hacia adentro, ¿no? Sí. Ese ojo invertido, ¿no? Es fuerte. Él dice que representa el espacio mental en el que estamos y estuvimos confinados. Y son unos dibujos muy, muy bellos que van guiando, es como un recorrido laberíntico y nos lleva hasta esa instalación que yo creo que, bueno, es una obra digna de una bienal por la envergadura, por el concepto, que nos deja atónitos, es decir, el que la vea no va a salir igual, desde luego. Son 150 metros cuadrados, la hizo con aluminio. Pero es negra, ¿está pintado? ¿Cómo es el trabajo? Sí, la pintó con una pintura industrial que hace que rebote la luz. Entonces no ves luces y sombras, te tenés que acercar y recién ahí descubrís todas esas figuras. Ahí, digamos, nos enfrenta con una visión apocalíptica, Por eso te digo, también hay que decirlo, es emocionalmente muy fuerte toda la obra de Basualdo, esta muestra en particular, ¿no? Es tremenda. Sí, es un universo muy introspectivo, pero digamos, vas descubriendo esas figuras. Tiene algo también muy, recuerda a los clásicos, ¿no? Porque las figuras están modeladas sobre personas. Es decir, yo le decía, esto es una nueva técnica que inventaste, porque es muy impresionante lo que hizo, y hay que acercarse, y ahí se empiezan a descubrir las figuras que están como en una masa amorfa, ¿no? Sepultadas en esa masa amorfa, sí, están sepultadas. Con esa ola gigante que tapa todo, que está a punto de pasar, es muy inquietante. Mira, uno llega y lo primero que hay, vas entrando en esta especie de laberinto, no dice nada, o sea, si uno está desprevenido no sabe a dónde va ni quién es, ni de quién es la muestra, quiero decir. Y hay un dibujo en la entrada, que es una típica casita, ¿te acordás, Marina? Como una casita que dibujábamos en el colegio cuando éramos chicos. Y esta piedra enorme encima, ¿no? Él juega mucho con esta idea, ¿no? Digamos, lo ominoso, está muy presente en toda su obra. Y el peligro acá que no sabes por dónde viene. No sabes si ese peligro y esos ruidos, también él, una vez que vemos esa instalación, hay unos ruidos, ¿no? Que sorprenden y que uno no sabe qué es, y hay que seguir el sonido para encontrarse con otra clave, ¿no? Que tiene que ver con la vida del artista y con lo onírico. Esto tiene que ver con los sueños y con las pesadillas, más que nada, ¿no? Toda la obra. Hay una puerta en un momento, hay una puerta y unos ruidos, y ahí, como golpes. En esa puerta hay una cifra que tiene que ver con la biografía del artista. Es el año que nació Basualdo, ¿no? Es el 77. Tal cual, sí. Ahí está y nos va llevando, pero realmente es una instalación magnífica. El otro día que estuvo acá Graciela Esperanza con su nuevo libro, lo cita a Basualdo. Cita pocos autores, artistas argentinos, pero uno de ellos es Basualdo, ¿no?
Uno de los artistas con mayor relevancia internacional. Hoy sí, ¿no es cierto? Sí, totalmente. Un artista conceptualmente muy poderoso, súper humilde y de una obra que cada vez sorprende más, ¿no? Me parece que hay que ir a verla. Recordanos, en el Museo de Arte Moderno. ¿Expuso dónde? En Ruth Ben-Sakar expuso, ¿no es cierto? Basualdo. Él trabaja con la galería Ruth Ben-Sakar, pero podemos recordar algunas obras. ¿Te acordás que la hizo acá en el muelle de Buenos Aires? Una obra con una puerta giratoria, nos metíamos en el río, íbamos recorriendo todo un universo donde solo se podía acceder por esa puerta giratoria que daba justamente al río con unos cuchillos, con una serie de elementos. Eso también tiene que ver con su obra. Él empezó a preguntarse cómo acceder a ese espacio. Trató de ir por la costa, pero no lo logró hasta que, se mete con esta obra que vimos acá. También la de la piedra enorme que vos haces referencia, es una obra monumental que él expuso en la Bienal de Lyon. Es un artista con muchísima trayectoria y con estas obras tan fantásticas que siempre sorprenden, ¿no? ¿Vive acá en el país? Sí, vive acá, y de hecho en esta obra que hizo acá en el río, él dice que considera que siempre va a vivir acá en Buenos Aires, lo toma como su sitio, pero es un artista con porque impacto viste que estos artistas internacionales sí, generalmente se van a vivir a otros países, ¿no? Sí, su obra ha sido comprada. Perdón. Ya que estamos, te pregunto, ¿recorriste las otras muestras que hay en el Museo de Arte Moderno en este momento? Porque hay varias que tenemos vale la pena más de comentar. más de una decena de exhibiciones. Sí. Está la de Delcy Morelos en el subsuelo. Sí. Ella hace una instalación con 23 toneladas de tierra. Y lo mezcló con clavo de olor, con canela, con café. Entonces llegás y es un aroma realmente, vos lo habrás sentido, es muy, muy impactante, ¿no? Eso. Y es un homenaje a la tierra, a la Pachamama. Y bueno, Delcy contaba que ella proviene de un pueblito del interior en Colombia que es sumamente violento. Y ella relaciona la tierra con el origen de la violencia, con esta codicia que tiene el hombre de tener tierras. Es el gran tema en este momento en el arte, aparece constantemente, ¿no es cierto? Sí, toda la cosa tal ecológica. Cual, hay muchas... ¿Perdón? El tema ecológico, digo. Sí. Tenemos justamente, hay otra exhibición sobre la tierra en Erlitz Cafaría, que reúne, es un tema que a los artistas les interesa. Sí. Y ella, la obra que se ve ahí en el subsuelo es la misma que ella está exponiendo en la muestra central de la Bienal de Venecia. Es una instalación similar. Así que quienes vayan la pueden ver. Ella invitó a que tengan un diálogo silencioso con la tierra, a que la escuchemos y bueno, ella considera que no la homenajeamos lo suficiente, ¿no? Que nos alimentamos de ella, pero no la recordamos, que ahí la puso. Estamos viendo las consecuencias, ¿no, Marina? Totalmente. Bueno, me tengo que ir, se terminó el programa. Pero siempre hay tema, ¿eh? ¿Cuánta actividad que hay alrededor del arte en este momento? Es impresionante. Sí, quienes vayan al Moderno no dejen de ver todas las exhibiciones porque son muy recomendables. La de Florencia Rodríguez Giles, La Chola Poblet, Cartón Pintado. Hay 2 exhibiciones sobre el cuerpo, todas magníficas. Muy bien, se tendrá en cuenta tu consejo. Nos vemos la próxima. Gracias. Hasta luego, Cristina. Bueno, se nos terminó el programa. Nos vemos como siempre el sábado que viene en Los 7 Locos. Buena semana para todos. Chao.